El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, denunció la nueva fuga de una persona imputada por narcotráfico tras recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. A través de su cuenta en la red social X, ex Twitter, el ministro volvió a cuestionar la actuación del Poder Judicial en este hecho. Es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, escribió el ministro. Se trata de la segunda polémica generada por situaciones similares tras la fuga del narcotraficante Juan Antonio González Vica, quien recibió la prisión domiciliaria tras presentar documentación falsa sobre su estado de salud. Por ese caso, Heber criticó a la jueza María Elena Maynar y recibió la respuesta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 18 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir así, con el cielo nuboso y algo nuboso, según indica Inumet. Estamos, como siempre, viendo a esta hora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Allí vemos un mediodía absolutamente nuboso sobre Montevideo. Vemos ahora los títulos que se están desarrollando a esta hora. El director de Salud Mental de ACE, Eduardo Katz, defendió los spots sobre salud mental realizados por el organismo y rebatió las críticas de profesionales y de actores políticos sobre las piezas publicitarias. Según una encuesta de Factum, el 53% de los uruguayos cree, independientemente de sus preferencias políticas, que el próximo gobierno será del Frente Amplio. En tanto, el 30% opina que será del Partido Nacional. El fiscal Fernando Romano solicitará la formalización de 5 personas por delitos de odio contra el vocero del gremio del YABA, Jerónimo Sena. La formalización incluirá la condena de estas 5 personas tras un acuerdo reparatorio simbólico con el joven y su familia. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos registró 180 animales muertos por influenza aviar en mamíferos en Uruguay. El organismo consideró que la situación está dentro de lo previsto y conformó un grupo de científicos para analizar el tema. Decíamos en la portada del informativo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, denunció la nueva fuga de una persona imputada por narcotráfico tras recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. A través de su cuenta en la red social X, ex Twitter, el ministro volvió a cuestionar la actuación del Poder Judicial en este hecho. Es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, escribió el ministro. Se trata de la segunda polémica generada por situaciones similares tras la fuga del narcotraficante Juan Antonio González Vica, quien recibió la prisión domiciliaria luego de presentar documentación falsa sobre su estado de salud. Por ese caso, Heber había criticado a la jueza María Elena Maynar y había tenido ya la respuesta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. En sus redes sociales, el ministro del Interior informó sobre la fuga del narcotraficante Miguel Ángel Leal da Costa, condenado en febrero de 2022 por transportar 15 kilos de cocaína. Leal da Costa tenía prisión domiciliaria y estaba sin tobillera. Según el relato del ministro, tenía una pena de 4 años y 7 meses, pero fue excarcelado 3 meses después de la condena por la jueza Adriana Chamsarian. Es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, fustigó el ministro. Heber cuestionó días atrás a la jueza María Elena Maynar por una situación similar por el caso del narcotraficante Juan Antonio González Vica, quien se fugó tras romper la tobillera electrónica. El caso González Vica dejó al descubierto una red dedicada a falsificar partes médicos y del comisionado parlamentario para obtener la prisión domiciliaria de reclusos. Según Heber, tras ese caso se pidió a los jueces revisar las prisiones domiciliarias concedidas a narcotraficantes. Pedimos que rápidamente se analizaran estas condenas domiciliarias, pero no llegaron a tiempo. Se fue, cuestionó Heber. Además, afirmó que ahora se investiga la veracidad de la documentación presentada por Leal da Costa. Muchos recursos, escuchas y seguimientos para presentar a la justicia pruebas contundentes para que luego se determine prisión domiciliaria sin tobillera. No es falta de prudencia, no es invadir competencias, es indignación, escribió Heber.
La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena civil contra los propietarios de la empresa Meteoro y la Intendencia de Canelones por la muerte de 4 jóvenes, esto es tras la explosión ocurrida en el depósito de la empresa en octubre del año 2016. En primera instancia y en segunda instancia se condenó tanto a la empresa, a sus directores, a sus administradores, como a la Intendencia de Canelones, con una responsabilidad compartida, porque se estaba realizando dentro del depósito una labor prohibida como era reparar fuegos artificiales, en virtud de la pólvora en el ambiente, lo que resultó probado por los peritos, por los bomberos y por todas las personas que declararon en el expediente en consideración de que se estaba realizando una actividad ilegal. Los resarcimientos para las familias van entre $30.000 y $70.000. La Intendencia de Canelones deberá pagar el 20% de los montos por no cumplir con un informe de la propia comuna que denunciaba las irregularidades en la operativa de la empresa que ordenaba la clausura del depósito. La responsabilidad de la Intendencia surge porque, habiendo una recomendación de clausura que faltaba únicamente la firma del intendente, durante 6 meses el expediente estuvo paralizado en las más altas jerarquías de la Intendencia, se clausuró después de la explosión. Indudablemente la propia Constitución de la República establece cuando el servicio no funciona o funciona de esta manera hay responsabilidad del Estado. El director de Salud Mental de ACE, Eduardo Katz, dijo a MBD Noticias que no comparte las críticas vertidas a título personal por el presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Hablamos del doctor Artigas Puy, quien cuestionó el spot de ACE, que fue publicado en las últimas horas. Katz pidió a los legisladores que no busquen rédito político con esta problemática. Yo creo que en este caso la persona que se expresó creo que no entendió o se equivocó un poco a mi criterio, lo digo con total respeto hacia la persona, no comparto su forma de expresarse y lo que él manifestó. Pero de todas maneras, hubieron otras críticas y yo creo que acá hay un tema que tenemos que ponerlo bien en claro. Cuando nosotros hacemos política sanitaria, porque no estamos haciendo política partidaria, y estamos hablando de un tema tan sensible como es la salud mental, y estamos hablando de ACE, donde es una población que, en fin, es una población vulnerable y que está sufriendo, que está teniendo problemas. Yo creo que debe haber un acto de generosidad de parte de muchos referentes políticos que han escrito bastantes disparates en Twitter, de dejar de lado esto y no utilizar los problemas de salud mental como un botín político para la campaña electoral. Creo que la salud mental tiene que ser una política de Estado y no una política partidaria. Recibimos el primer móvil del mediodía. Nuestro periodista Luca Veloz está en la sede de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Buen mediodía, Luca, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Madres y familiares de detenidos desaparecidos está en plena campaña para agrandar los datos sobre los detenidos desaparecidos. El Banco de Sangre ya han lanzado una campaña para que se acerque la gente y estamos con Graciela Montes de Oca y con Patricia López Melo. Graciela, ¿cómo es esto? ¿Cómo tiene que hacer la gente que tiene algún indicio de una persona desaparecida durante la última dictadura? Sí, primero que nada aclarar, el banco comenzó a funcionar aproximadamente en el año 2000. Desde esa época venimos recolectando muestras de familiares que están involucrados en la lista de los 197 detenidos desaparecidos. Esa es nuestra base de datos. Lamentablemente nunca tuvimos apoyo institucional, recién ahora en el último periodo que estamos teniendo por parte de la institución y de la Fiscalía, que viene trabajando conjuntamente con nosotros, y desde el 2016 Madres y Familiares se ha hecho responsable de la recolección de muestras de sangre para el banco de ADN. Nuestras listas no están completas. Sabemos que las denuncias se hicieron de antes de la apertura a la democracia y enseguida la democracia, que las hicieron muchas veces sus padres, los cuales hoy muchos de ellos están fallecidos, y haber recolectado las muestras tan tardíamente se nos está dificultando realmente poder conseguir
completar esa lista. Y hoy, cuando bueno, estamos en plena investigación sobre este cuerpo que apareció en el batallón 14, es necesario tener el banco lo más completo posible, ¿no? Exactamente, estamos trabajando justamente en eso, por eso surgió esta iniciativa de familiares junto con el Grupo de Investigación de Antropología Forense, que forma parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, tratando de completar la base de datos genéticos. Es bueno aclarar que al momento tenemos 197 personas confirmadas como detenidas desaparecidas, por lo que nos enfocamos en esos grupos familiares, sin perjuicio de que esa lista nosotros siempre decimos que está abierta, incluso se continúan investigando algunos casos, hay casos en averiguación para confirmar o descartar la desaparición forzada de las personas. Entonces, en este momento nos enfocamos en la lista de 197, entonces lo que llamamos es a todo aquel familiar que no ha dado muestras o que tiene datos referentes a familiares, familia y demás de alguno de los detenidos desaparecidos, les pedimos que se comuniquen con nosotros. En principio, si pueden hacerlo por WhatsApp o por mail, que ahora se los damos, es mejor para ir armando como el árbol genealógico y saber, y luego así, bueno, en caso de familiares directos que ya tenemos comprobados, tomar muestras. ¿Cuántos son los familiares de los que todavía aún no se tienen datos de los detenidos desaparecidos? ¿Cuántos serían? Porque ahora estamos justamente enfocados en las mujeres, está la cifra de mujeres, pero en total de los 197, ¿de cuántos no hay datos? La verdad la cuenta exacta no la tengo, pero no solo nos estamos enfocando en el grupo de las detenidas desaparecidas, sino también estamos revisando y trabajando con el grupo de hombres desaparecidos. Hay muestras de casi todos, lo que pasa que no están completas. Nosotros necesitamos tener un puntaje para tener un ADN óptimo para la identificación. Entonces, lo bueno es que se comuniquen con nosotros le damos los datos porque es algo como confidencial, no sería la palabra exacta, sino como una reserva entre el familiar y nosotros, de decirle quiénes son los donantes que hay por cada detenido desaparecido, si está el grupo completo o si necesitamos la muestra de algún familiar más. Reiteremos, digamos el número, 099-761-805, 099-761-805, también Famidesa Genética @gmail, Famidesa, madres y familiares, Famidesa Genética @gmail, son las vías de comunicarse aquí con madres y familiares de detenidos desaparecidos. De todas maneras en la producción lo vamos a tener, así que por favor a todos comunicarse. Muchísimas gracias. Cualquier consulta más que disponible para responder. Gracias a Patricia y a Graciela por recibirnos. Muchas gracias, Luca. La información queda también acá en el canal por si alguien tiene la necesidad de comunicarse. Estamos a las órdenes para proporcionar también esa información. Nos vamos a otro móvil que tiene que ver también con otra organización social que está haciendo sentir su voz. Eduardo Delgado, buen mediodía, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Estoy en la Plaza Independencia donde se realiza la primera concentración del orgullo loco en Uruguay. Hagamos un poquito de historia. Esto nace en 1993 en Toronto, en Canadá, como reacción a la resistencia de parte de la comunidad a que personas con padecimientos mentales, con el alta ya dada, pudieran vivir en zonas de la ciudad. Entonces se genera primero un movimiento que es de supervivientes de la psiquiatría. Gente supuestamente calificada de loca que no resiste, que se vulneren sus derechos, que lucha justamente por ser parte de la comunidad y que a partir de 2002 eso se transforma en esto que es el Mad Pride o en español el orgullo loco. Y estamos con Alba Villalba, una activista uruguaya justamente. Alba, bueno, ¿cómo es esto de lograr que por primera vez esta actividad se conmemore en Uruguay? Muy buenas tardes al mundo, a Uruguay, a la televisión, a los medios, el agradecimiento que le den visibilidad a este tema de la salud mental. Bueno, un placer en esta convocatoria, como decías tú, el primer
hito en la historia de lo que es el Orgullo Loco en Uruguay. A instancias de que se está celebrando en América Latina también este día visible, darle esta visibilidad de la locura, y en esta pelea que hacemos por lo que es la diversidad psicosocial en las comunidades y ejercer los derechos, ¿no?, de todas las personas, porque realmente son muchísimos años y casi siglo de lo que son las prácticas de la psiquiatría sobre las otras disciplinas para darle la visibilidad a lo que es la diversidad psicosocial, sobreviviente de psiquiatría y demás, de todos estos colectivos que componemos la lucha para que realmente se respeten los derechos de las personas y no nos cosifiquen. Elevamos la voz en esto de celebrar a través de la Redesfera Latinoamericana, un colectivo que surge hace unos 6 años más o menos. 10, 11 países estamos participando ahí por los derechos de las personas, los ex pacientes, por los que están internados, bueno, colectivo Radio Vilar de Voz también por acá, está apoyando lo que es esto del Día del Orgullo Loco. Nos pareció pertinente celebrar en este mes de la diversidad acá en Uruguay, darle esta visibilidad y simplemente sacarlo a lo que es el tapete y bueno, como decimos, sacar del ropero y salir la locura y sentirla en primera persona, orgullosamente locos, locas, loques. Y Alba, una de las prioridades justamente de los reclamos es eso, ¿no?, que en la salud mental sea con los usuarios y las usuarias y no sobre los usuarios, ¿no? Ahí está, totalmente lo define desde ese aspecto que justamente se incluya en lo que son y como se ha venido haciendo, lo que es el cambio de paradigma que te decía en esa ley, la 19.529, en incluir las voces de nosotros, o sea que los tratamientos y las formas de enfoque sean desde los derechos, como te decía, y con la voz de los usuarios y usuarias, que justamente es que no pueden saber qué sentimos o dejamos de sentir, entonces nada de nosotros sin nosotros, y bueno, y en esto de poder incluir nuestras voces, que esta lucha han dado su fruto y hemos podido estar en los diferentes ámbitos para poder hacer la transformación de la ley, una nueva ley que cambie ese paradigma, como te decía, del enfoque de la psiquiatría sobre las demás disciplinas, y pensar en lo que es la integralidad del buen vivir de una persona en comunidad, y también importantísimo que nos atiendan en un primer nivel para que realmente no dejar de contemplar, y bueno, y como decimos, que la psiquiatría, que mucha gente le preocupa si desaparece o no, obviamente que van a haber casos severos, agudos y demás, que van a ser tratados en otras instancias, ¿no? Pero por lo menos en una puerta de emergencia, si tenés un problema no te lo solucionen con una pastilla, porque no es el hecho, si no tenés casa o no tenés comida, todas esas políticas públicas que muchas veces están ausentes, que sí se ha avanzado un poquito pero que no alcanza, es como una frazada que decimos porque la locura está en la calle. Radio Vilar de Voz tiene esta experiencia de abrazar, apapachar, tratar de buscar soluciones para todos, esta inclusión de la gente que duerme en calle aún y que todavía seguimos, que el invierno se sigue llevando, se sigue cobrando toda esta destrucción, ¿no?, que es del hombre por el hombre o mujer por mujer, si pensamos en lo que es transversalizar el género en todos estos aspectos. Así que está, en esto que te contaba de la celebración del Día del Orgullo Loco, hay compañeros también que nos vinieron de la Redesfera a apoyar en lo que es esto, vinieron compañeros activistas, porque eso es lo que nos denominamos activistas loques, y hacemos artivismo, unimos el arte y el activismo para la expresión de lo que decimos siempre, que hay otros lenguajes también para expresar. Y lo mejor de todo y lo más lindo es que esta sociedad se supone que se divide entre binaria de cuerdo y no cuerdo, y siempre esa dualidad, pero de qué lado de la línea estamos y quiénes nos definen realmente para ponernos en este sector de exclusión, como decimos, y que no queremos tampoco que nos depositen simplemente en manicomios realmente de estado de vergüenza por una simple condición de una diversidad psicosocial de los ámbitos que sea. Alba, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Rosina, volvemos contigo a Allí Estudios, primera celebración del Día del Orgullo Loco aquí en Uruguay. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Otros temas: el fiscal Fernando Romano va a solicitar la formalización de 5 personas por delitos de odio contra el vocero del gremio del IABA, Jerónimo Sena. La formalización va a incluir la condena de estas 5 personas tras un acuerdo reparatorio simbólico con el joven y su familia.
La denuncia penal fue presentada por la familia de Jerónimo Sena en virtud de las amenazas y comentarios discriminatorios que recibió el joven a través de redes sociales por su actuación como vocero del gremio estudiantil del Liceo IABA. Tras analizar el expediente, el fiscal Fernando Romano pedirá la formalización de 5 usuarios de redes sociales que fueron identificados. El fiscal les imputará un delito de odio previsto en el artículo 149 del Código Penal. Este delito castiga a quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual. La formalización incluirá la condena de los 5 imputados tras alcanzar un acuerdo reparatorio simbólico con la víctima, según informó Romano al semanario Búsqueda. En este sentido, el fiscal aclaró que el acuerdo no implica solo un pedido de disculpas públicas. Los imputados concurrieron a la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya con la presencia de todos los colectivos afro, donde tuvieron que escuchar de los referentes lo que es la discriminación y la vulnerabilidad de sus derechos en una sociedad en la que todavía existe el racismo en forma importante, explicó Romano. Además, estas personas también tuvieron que concurrir a una charla con integrantes de la comunidad LGBTIQ, ya que el joven también recibió comentarios discriminatorios por orientación sexual. El 53% de los uruguayos considera que el próximo presidente de la República va a ser del Frente Amplio, según una encuesta de la empresa Factum. En ese sentido, se supo que el relevamiento preguntó a los usuarios, independientemente de sus preferencias políticas y personales, qué partido cree que va a ganar las próximas elecciones. Más de la mitad de las personas relevadas considera que el próximo presidente va a ser del Frente Amplio, el 30% opina que será del Partido Nacional, el 4% de Cabildo Abierto y el 1% del Partido Colorado. En tanto, el 2% cree que el próximo presidente será de alguno de los partidos del oficialismo y el 1% que va a pertenecer a la izquierda. Según el politólogo Eduardo Botinelli, esta encuesta, que no es sobre intención de voto, pretende reflejar la percepción de los uruguayos sobre lo que puede pasar en las próximas elecciones y se utiliza para trabajar sobre el voto oculto. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos registró 180 animales muertos por influenza aviar en mamíferos a lo largo de la costa de todo el país, siendo más del 50% de los entierros en el departamento de Rocha. El director de la DINARA, Jaime Coronel, dijo que la situación está dentro de lo previsto y que un grupo de científicos está analizando el tema. Hoy en día tenemos a lo largo de la costa 180 enterramientos resultantes de varamientos de lobos y leones marinos a lo largo de toda la costa de los 450 kilómetros de costa posibles, llamémosle, en la cual podrían llegar a varar, de las cuales estamos encontrando sobre todo mayores varamientos hacia el departamento de Rocha, lo cual es lógico, más siendo que la especie más afectada en este caso es Otaria flavescens, que es el león marino, y que la colonia más grande está hacia afuera y no hacia adentro del Río de la Plata, por lo cual es lógico que estemos encontrando ese tipo de comportamiento. Está dentro de los parámetros relativamente esperados en función de los países con los que hemos hablado. Hay países que han tenido una explosión muchísimo más grande, o sea, estamos hablando de que, voy a dar un ejemplo, en Perú fueron 4.000 animales, en Chile fueron 20.000 y pico, entre todos los varamientos de todas las especies que tuvo Chile. Entonces, digo, está dentro de los parámetros esperados. Argentina lleva cerca de 800, por ahí más o menos, de varamientos, o sea, está dentro de los parámetros esperados. Representantes de la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales, la UNATRA, están reunidos a esta hora en el Ministerio de Trabajo analizando la sanción aplicada por la cartera a varias empresas citrícolas por utilizar mano de obra argentina de forma ilegal. La denuncia que la realizó justamente el gremio por ingreso ilegal de trabajadores desde Argentina fue presentada por el sindicato, lo que derivó en una investigación iniciada por las autoridades de este ministerio. Según la denuncia, estos trabajadores eran utilizados como mano de
obra barata, ya que se les pagaba hasta 3 veces menos que a los uruguayos y sin realizar aportes a la seguridad social. Días atrás, el ministro Pablo Mieres confirmó las irregularidades y la sanción a las empresas involucradas. Ante esto, la UNATRA va a exigir al ministerio que los empresarios paguen a esos trabajadores lo que se ha generado como deuda. Bien, y vamos a ir con otros temas porque la Intendencia de Salto inició una investigación administrativa de oficio por presuntas irregularidades en la entrega de libretas de conducir, que es investigada por Fiscalía. El intendente Andrés Lima afirmó que la investigación va a llevar un máximo de 35 días. Tomó estado público que el director de movilidad de la Intendencia, el coordinador de movilidad y funcionarios habían sido convocados, citados por Fiscalía en la ciudad de Salto para declarar a partir de una denuncia que se presentó por presuntas irregularidades en la expedición de permisos o libretas de conducir. A partir de ese hecho que ocurrió el martes al mediodía, ese mismo martes en la tarde, tomamos la decisión de iniciar de oficio una investigación administrativa en paralelo a la investigación que haga el Poder Judicial. En ese sentido, ayer mismo, miércoles, se designó un instructor, en este caso un profesional, que va a llevar adelante esta investigación, en donde se va a convocar a todos los funcionarios del departamento. Planteamos un plazo máximo de 30 a 35 días para llevar adelante esta investigación administrativa. Nos interesa, por supuesto, como gobierno, saber qué grado de veracidad tiene esta denuncia. No es una denuncia presentada en Intendencia, es una denuncia que directamente se presentó en Fiscalía. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo con 18 grados a esta hora. Les contamos que este 21 de septiembre se está conmemorando el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que causa problemas con la memoria, el pensamiento, el comportamiento. En ese marco, el doctor Sergio Dancilio explicó aquí en primera edición de MBD Noticias que pese a que la enfermedad se manifiesta en personas mayores, también se están dando casos de población joven y muy joven. Se empieza con la detección a nivel clínico, médico y eventualmente dentro de la familia o de su grupo social, viendo que hay cosas que no funcionan como funcionaban antes desde el punto de vista intelectual y del comportamiento. Los trastornos de la memoria, del juicio, la capacidad de estimar la pertinencia de las acciones y de los valores de la realidad, el lenguaje, las funciones ejecutivas, es decir, la capacidad de planificación, etcétera. Dancilio dijo además que si bien las demencias se manifiestan en personas mayores a los 65 años, también se detectan en otras franjas etarias. Las demencias son enfermedades de la vejez. El grueso tiene que ver con el aumento de la expectativa de vida y con personas de 65 años o más. El 90% de los cuadros demenciales se ven ahí, ya sea Alzheimer u otros. Hay demencias de aparición temprana, aquellas que aparecen antes de los 65 años, que tienen otros cursos diferentes, pero también hay Alzheimer. Nosotros hicimos un trabajo y hay mucho más de lo que se pensaba. Claro. Se llama demencias de aparición precoz cuando es antes de los 45. En ese sentido, agregó que muchas formas de demencia en personas jóvenes surgen a raíz de traumatismos de cráneo vinculados a siniestros de tránsito. Es el traumatismo encefalocraniano, que se produce por siniestros de tránsito y un golpe en la cabeza puede despertar el Alzheimer. No es despertar el Alzheimer, por lo menos da una forma de demencia que se llama demencia postraumática, que invalida, limita, le hace perder autonomía y calidad de vida a las personas jóvenes. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a las 8 de la mañana la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.